Gabon guztioi, gaurko gaia, Alzheimerra, ongi etorri, hau zuen etxea duzue, Radio Vitoria, Eusko Ikaskuntzaren mahai inguruan. Muy buenas noches y bienvenidos una jornada más, un fin de semana más a nuestras tertulias de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Como saben, cada día con un tema interesante, diferente, y eso también nos da la posibilidad de llegar a muchas problemáticas, muchas cuestiones de nuestra sociedad. Hoy tratamos el Alzheimer con diferentes invitados. Como saben, en Álava trabaja la asociación AFADES, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Demencia Senil, aquí, en nuestro territorio, en Álava. Con nosotros, por ejemplo, está su presidenta, Consuelo Mamolar. Consuelo, Gabón, buenas noches. También está con nosotros Raquel López Albaina, licenciada en Sociología, gestora y coordinadora de actividades de AFADES. Raquel, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y para terminar con las presentaciones, de momento, Maribel Perea, familiar de enfermo de Alzheimer y por supuesto también en AFADES. Maribel, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Falta una pata de la silla que vamos a elaborar hoy en esta tertulia, que es Iñaki Artaza, y esperamos que llegue a lo largo de nuestra tertulia, a lo largo de los próximos minutos. Por lo tanto, en cualquier momento puede estar también con nosotros el geriatra Iñaki Artaza. Pero tenemos todo que comenzar y adelante vamos con todos nuestros oyentes que al fin y al cabo son nuestro objetivo, la razón de nuestro trabajo. El Alzheimer, precisamente hace unas fechas, recientemente protagonista en esta casa, en este grupo de comunicación, en Euskal Irrati Telebista. Para comenzar, Consuelo, presidenta de AFADES, vamos a comenzar con la experiencia personal. En tu caso, presidenta, pero familiar, como la práctica totalidad de los asociados en AFADES. Sí, efectivamente. Bueno, y la mayoría de los asociados, porque también puede haber socios sin que tengan un familiar, ¿no? Sí, porque quieren aportar pues la cuota como socio y ayudar a la asociación, pero la mayoría somos socios con la problemática de un enfermo de demencia en casa. Cuéntanos tu experiencia personal cuando, sin conocer prácticamente nada, quiero pensar del Alzheimer, te chocas con la enfermedad y al final, con el paso de los años, pues hoy presides, por ejemplo, la asociación en Álava. Pues sí, como bien dices, sin tener idea de cómo funcionaba o en qué consistía la enfermedad, tú te encuentras de repente con esa enfermedad, pero cuando le diagnostican a tu familiar la demencia, te das cuenta que antes ya pasaban cosas que no eras consciente, porque empieza muy poquito a poco, ¿no? Con pérdidas de memoria, pues, bueno, muy ligeras. Luego hay alteraciones de comportamiento, insomnio, agitación, agresividad, y entonces ahí empiezas a notar que pasa algo muy especial y que tienes que ir al médico y que necesitas que te digan a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, vas al especialista o terminas yendo al especialista y te dicen cuál es la enfermedad o la posible enfermedad, y a partir de ahí, pues bueno, te pones en funcionamiento, contactas con la asociación, como fue mi caso, como así me aconsejaron, y empiezas pidiendo ayuda y al final, pues mira, terminas de presidenta. En tu caso, puede ser duro recordarlo, pero a la vez puede ser interesante para sensibilizar a la ciudadanía que nos está escuchando. Padre, madre. Pues era padre. Y no, duro, bueno, yo creo que siempre he comentado lo mismo, que para mí durante la enfermedad
ha sido mucho más fuerte que el hecho de la pérdida, ¿no? Pues porque como le ves sufrir tanto, porque además su evolución ha llegado como se lo decidió hasta el final. Entonces cuando ves a una persona cómo se va deteriorando de esa forma, que ya ves que no es la persona que ha sido para ti tu padre, ¿no? En otros momentos, pues para mí personalmente y bueno, para mis hermanas fue como un descanso, pero pensando en él, que ya había terminado de sufrir y que ya el proceso era el que era. Tenía 89 años cuando falleció y no lo siento, no me siento especialmente mal, sino todo lo contrario. O sea, ahora me doy cuenta pues bueno, de todo lo que hicimos por él y estoy muy satisfecha y he aprendido muchísimo, además, claro. Pasasteis por las lógicas fases de la enfermedad, al principio ligeras pérdidas de memoria, más tarde esa pérdida de memoria es mucho más evidente, más tarde ya no sabe prácticamente ni para qué sirve esto o lo otro, y ya para finalizar prácticamente con una necesidad de ayuda 24 horas al día. Totalmente, lo has descrito de maravilla. O sea, al final y en los intermedios empieza esa dependencia, pero al final es todo. O sea, necesita esa persona que estés 24 horas, pues porque, bueno, si ya termina estando en la cama, por ejemplo, ¿qué te voy a contar, no? Pero incluso estando en casa, aunque tenga algo de autonomía, pues hay que ayudarle a vestirse, a darle de comer, a comer, a acompañarle con silla de ruedas o si anda un poquito con él por la calle, o sea, no se le puede dejar para nada. Entonces, ahí es como, no sé, un agobio tremendo, o sea, tremendo. Es 24 horas pendiente de esa persona, ¿no? Luego sí que es cierto que a veces lo que me preguntabas antes, si me siento mal al hablar de él, puesto que ya falleció, hay veces que incluso en vida puedes tener sentimientos de culpa, ¿no? Pues porque dices, "Oye, ¿por qué le he dicho esto, le he reñido si está enfermo?" Pero claro, como somos humanos, pues llega un momento que estallas y a veces pues no es que te pase, sino que igual le dices, oye, déjame en paz. Pero bueno, es que No es una semana ni dos. no, efectivamente, es que me has preguntado antes por el micrófono y te he dicho de 12 a 14 años, ¿no? Hace 2 años que falleció, pero 12 la enfermedad, pues tú imagínate desde los inicios, 12 años así, que te corta relaciones sociales, amistades, porque, bueno, tienes que ir dando pasos en función de la situación en la que te encuentres, pidiendo ayuda, pues hoy centro de día, primero una persona que te acompañe, después un centro de día, después ya terminas necesitando una residencia, pues porque no puedes, porque es que es imposible, y eso te desgasta emocionalmente y físicamente una barbaridad. Tuviste que dejar el trabajo también. Pues no, porque trabajaba en casa y entonces seguía trabajando en casa, con lo cual, Pero sí te enfermas. pero sí hay gente que ha tenido que dejar de trabajar, sí. Hay personas que por atender a su padre, a su madre, a su marido, mujer han tenido que dejar el trabajo, entre otras cosas. Consuelo, presidenta de la asociación AFADES, Maribel. Ahora vamos a charlar con Maribel Perea, familiar también de un enfermo de Alzheimer. ¿Por qué creéis desde AFADES que la sociedad todavía se tiene que sensibilizar, concienciar todavía mucho más con esta enfermedad? Bueno, pues porque yo creo que todavía, aunque se saben cosas, la gente no está concienciada, no sabe lo que es exactamente el Alzheimer. Vamos, el abuelo que está ya mayor, que se le olvida un poco, que las cosas, Sí, estas cuestiones antes, hace ya unos años, se solía decir, sí, pero hoy, mayores de edad. sí, pero hoy también, ¿eh? Hoy también, si no estás medio de la enfermedad también, o si, hombre, igual, por ejemplo, mis familiares por supuesto, pero mis amigos más cercanos, yo sí saben, ¿no? Porque me oyen comentar, pero a alguien que no le toca vivir de cerca la enfermedad no sabe lo que es. Sigue pensando que el abuelo está mayor y se le olvidan las cosas y no tiene mayor importancia. La gente que no sabe nada de la enfermedad. De olvidarse las cosas que se nos olvidan a todos, a olvidarse de vestir, Claro, o eso saber sí. para qué es una llave. Claro, ahí es a lo que tendríamos que llegar todos, porque muchos, si aunque seamos jóvenes, igual dices, ay, tengo Alzheimer, porque se te ha olvidado cualquier tontería, ¿no? Ya relacionamos eso, y eso no es Alzheimer, claro. Alzheimer es algo, pues eso, olvidarse de vestir, no que se te han olvidado las llaves. Tres mujeres en esta mesa, Raquel, y solemos decir los periodistas, no por ser periodistas, sino cualquier persona de cualquier profesión, hablando de una cuestión como esta, qué carga para los familiares, qué trabajo para los familiares, pero detrás de la palabra familiares, generalmente hay una mujer. Sí, normalmente sí.
Hombre, sí que existen cuidadores hombres, ¿no? Siempre hay algún hijo o maridos, sobre todo maridos. Pero sí que es verdad que tanto a nivel profesional como a nivel de familiares, la mayoría de las cuidadoras son mujeres. Y muchas veces, si existe hijos hombres, la que cuida es la mujer del hijo, o sea, la nuera. Entonces, sí que es una carga para el sexo femenino, porque socialmente siempre se ha relacionado un poco el cuidado tanto de los hijos como de las personas mayores a la mujer. Y profesionalmente, pues siempre ha sido más la mujer la que se ha dedicado a trabajar de auxiliar de enfermería o de enfermera. Eso va cambiando un poquito ahora. ¿Eres? Un poquito, pero poco. Muy poco. Por ejemplo, en la asociación ahora mismo, yo creo La que... Junta somos la- mayoría sí, mujeres, solamente hay un hombre. sí, solo hay un hombre, luego de cuidadores pues sí que hay alguno más, pero poquitos. Y de voluntarios, por ejemplo, tenemos 89 voluntarios y son 4 hombres, pero lo demás son mujeres. Es una Así que- injusticia. Sí, pues sí, Total, pero... total. Yo No es sé que las cosas sean así, no, es una injusticia. Sí. Yo sé que muchos de los que lógicamente estén cuidando a su mujer o a su padre, pues que puedan decir, eso no es cierto porque están escuchando y él es el cuidado principal. Pero es que, como dice Raquel, es que somos mayoría mujeres. Pero además, en muchos casos mayores de 65 años con otros problemas añadidos de salud. Y que nadie piense, bueno, pero ¿qué están haciendo? Están hablando de la CIMAR y están hablando más de la situación de los cuidadores. Es que si el paciente, el verdadero enfermo, es la persona mayor que sufre Alzheimer, ¿hasta qué punto se convierten también en pacientes los familiares? Pues tienes toda la razón, porque se dice que si tú no estás bien, ¿cómo vas a cuidar al enfermo? Entonces, te tienes que cuidar, pero es que te tienen que cuidar, porque tú intentas cuidarte, pero de ahí que pidas ayuda. O sea, que no intentes pensar que como tú no le va a cuidar nadie, que no puedes salir de casa, que no a un centro de día imposible, no, es que hay que pedir ayuda. Y eso muchas veces cuesta. Y dependiendo si es una persona mayor el que cuida, pues todavía cuesta más, porque parece que le vas a abandonar a tu familia si le llevas a un centro de día o unas horas al taller de psicoestimulación como tenemos por ejemplo en AFADES, o una persona que le saque a pasear 2 horas, o un voluntario. Entonces es que se tiene mucho sentimiento de culpa de, no, esto no puedo hacer. Y claro, es que no es un mes, como decíamos antes, son muchos años. Porque la enfermedad tiene un promedio que ronda ¿cuántos años? Pues como de 12 a incluso hasta 20, Hace 20 15. años ha habido gente, pero normalmente dicen sobre 14, 15 años. Ujú. Por ahí suele ser. Riesgo ya evidente de comienzos en los primeros síntomas a partir de los 65. Se suele utilizar unas estadísticas que, bueno, se dice que el 5% de las personas mayores de 65 años tienen probabilidades de tener Alzheimer y el 20% de los mayores de 80 años. Esas son las estadísticas que se manejan. También no hay que olvidarse que hay casos de Alzheimer de gente, lo que le llaman demencia presenil, que es gente cuya aparición es sobre los 50, 40 y tantos años. Entonces, Pero que son los menos, son los menos, hay menos para no casos, asustar. pero sí que existen esos casos que parece que siempre se olvidan y sí existen. Navarra y Euskadi tienen 35.000 casos de Alzheimer. En el caso de Álava rondan los 4.000 casos. En 15 años la previsión es de 50.000 casos en Navarra y Euskadi. Es una de las enfermedades que preocupa y mucho en el siglo XXI. En tu caso, Maribel, también el familiar ha muerto, ha fallecido. No, es mi madre y todavía vive. ¿Cuántos años lleváis de enfermedad? Pues empezó con 75 años cuando empezamos a detectar que algo pasaba, algo raro pasaba, y acaba de cumplir 90. O sea que llevamos 15 años con ella. Explícanos cómo es un día para ti y para tu familia con Bueno, vuestra lo madre. que pasa es que los días son diferentes, depende en qué estadio se encuentren, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya está en un estado ya avanzado, ¿no? Está en una residencia. Entonces, bueno, ahora nuestra labor consiste pues en ir a visitarla todos los días, sacarla de paseo, pues decirle hola bonita, ¿qué tal estás? ¿Qué tal has pasado el día? Sonreírle, darle la mano, tocarle, pero vamos, nada más. Ella responde a algunos estímulos, depende del día que se encuentre, unos días está más agresiva, otros días no está, y otros días está. Te sonríe, te mira más. La experiencia que yo tengo con la enfermedad respecto a algún familiar, no directo, pero sí cercano,
es que no saben quién les besa en su momento final, pero saben que les besa. Ah, eso sí, desde luego. Sí, sí, saben, es que el cariño lo notan, entonces tú le tocas con cariño y bueno, y no solamente hoy ya en el estado que está mi madre, yo me acuerdo que cuando hace, pues por ejemplo, 7 años o 8 o 9, había momentos, como explicaba Consuelo antes, que no puedes más y que les gritas, les chillas tú, ¿no? Pues porque ya te repinta tantas veces las cosas que llegas a un estado que no puedes más. Y ellos se excitan más todavía. Cuando, en cambio, si tú tratas de controlarte y en vez de chillarles más, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo también, hay que estar en ese momento, pero si tú les hablas con cariño, les hablas en voz baja, les hablas despacio, les agarras la mano, mira, ama, que no importa, que tal, que se relajan mucho más y es diferente. O sea, sí que entienden, saben diferenciar el estado de excitación o el estado de tranquilidad que tú les puedas transmitir. Ahora, con 90 años y 15 de enfermedad, de esto se suele hablar mucho a nivel de calle. Vosotros, con la experiencia de primera mano, ¿hay momentos de lucidez? ¿Hay algún segundo de lucidez? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque y por eso te digo que hay días que hoy voy a verla y hola ama, ¿qué tal estás? Te mira con, yo no sé, yo no puedo decir que sabe que soy yo, porque creo que no sabe que soy yo, pero sabe que es alguien y si responde a ese estímulo de una caricia, de una voz, que yo creo que exactamente que sea la de su hija, no va a saber, pero sabe que es alguien conocido, o sea, que alguien que le habla bien y bueno, te sonríe o te da un beso, otros días no te da. Entonces yo creo lucidez completa, quizá no sea un De segundo. todas maneras, Un recuerdo. yo creo que hay que borrar un poco la idea que tienen muchas personas, incluso hasta los que sufrimos al familiar, ¿no? Que dice, es que no se entera de nada, ¿no? Y si, es que, si no se da cuenta, no sabe ni que está aquí. Pues hombre, igual no es consciente de que en el lugar donde está es una residencia, pero sí es consciente de que esa persona que le va todos los días a visitar, y no digo una vez al mes, sino todos los días, si no te reconoce como hija o hijo, o mujer o marido, te reconoce como familiar, por el tono de voz, por tu cara, O por lo que te quiera contar por el en el contacto. momento, Entonces, que puede tener mucho sentido, pero luego uno va encajando piezas, ¿no? y sobre todo eso, que no digan, no, es que no se entera, y hablar delante de ellos porque piensas que no se enteran, ¿no? Eso es un error, hasta el último momento, como dice Maribel, o sea, les coges a la mano y bueno, y si ellos responden a ese estímulo de no ser, bueno, pues que estén ya... No, suelen decir además que lo último que olvidan es lo primero que se aprende en la vida, que es a tragar y al contacto humano. ¿Surgen recuerdos de la niñez? ¿Surgen recuerdos Sí, del sí, pasado? sí, 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 sí. En principio, lo primero que olvidan es lo último que han aprendido. Entonces, lo primero que pierden entonces es la memoria reciente. Pero sí que se acuerdan de que la memoria pasada, vamos, de cuando eran ellos pequeños o donde han vivido, e incluso la lengua materna. Es curioso, ahí el otro día comentábamos que hay gente que, por ejemplo, ha venido de Galicia o ha venido de otros lados y habla castellano aquí, ahora la conversación la sacan en gallego, su lengua materna. Es muy curioso que se devuelvan a su pasado. Y eso lo recuerdan además perfectamente. Y a la gente, por ejemplo, que les cuida, sí que, por ejemplo, a una hija le pueden llamar mamá, o a una nieta le pueden llamar hija, y eso es simplemente porque ellos recuerdan, no te identifican, pero sí que les recuerda la cara. Y como tú estás haciendo un rol diferente al que se supone que tiene que hacer una hija, sino que estás haciendo de madre, normalmente es muy curioso, pero suelen identificarse con su madre. Sí, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, contando una anécdota hablando de este tema, ¿no? Hubo una época en que mi madre vivía sola en su casa, pero bueno, nos teníamos que ocupar de ella, entre mis hermanos y yo, y teníamos que ir a pasar el día con ella, dormir y todas las 24 horas, estar con ella. Entonces se echaba ella a la cama, nosotros en otra habitación, ¿no? Con las puertas abiertas para estar pendientes, igual echaba a la cama y de repente gritaba, oye, ¿habéis hecho de comer a las mulas? O sea, siempre tenían el recuerdo ese de anterior, ¿no? Se acordaba de que antes que había que echar de comer al ganado, ¿no? Y vamos, una anécdota hablando de las cosas anteriores que se acuerdan y de su pueblo. Bueno, hoy es el día que con 15 años que lleva con la enfermedad,
hay alguien en la residencia, vamos, alguien que le conoce y le dice, Rufina, ¿quieres que vayamos a Valderejo? Te mira con unos ojos, o sea, que todavía que era su pueblo, o sea, eso ya, por decir, está en el último estadio y Pues si viera Valderejo como está, no lo reconocería. Sobre todo en la escuela a la que ella fue. Nosotros, por ejemplo, en los talleres de psicoestimulación sí se utiliza mucho esas cosas, por ejemplo, fotos de familiares de cuando eran jóvenes, la música pues que ellos cantaban cuando eran jóvenes, ese tipo de cosas sí los iban recordando. Hombre, luego llega una época pues que ya no recuerdan ni eso, pero sí que tienden a revivir el pasado un poquito. han escuchado la puerta de nuestro estudio y es que esperábamos a Iñaki Artaza, geriatra, ya está con nosotros. Iñaki, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Iñaki Artaza, que como decimos es geriatra. Los primeros minutos los hemos dedicado principalmente, Iñaki, a hablar con estas tres mujeres, con Raquel, con Consuelo, con Maribel, de la experiencia personal de la enfermedad del Alzheimer, de lo que ellas ven en sus familiares enfermos y de lo que los cuidadores, las mujeres principalmente, decíamos, sufren con toda la dedicación que necesita esta enfermedad. Tiene un componente social especial esta enfermedad. Pues evidentemente, el otro día revisando un poco en internet temas del Alzheimer, venía que por cada persona que sufre esta enfermedad hay indirecta o directamente implicados unas 4 personas, ¿no? Y no solamente el personal sanitario, sino evidentemente el personal que cuida a las personas con Alzheimer, ¿no? Entonces es una enfermedad que se afecta, digamos, en todo el Estado español más o menos a 500.000 de personas, y directamente estamos implicados en ella unos 2 millones, ¿no? Entonces yo creo que una cifra lo suficientemente importante como para poderle adjudicar el adjetivo ese social, ¿no? Es una enfermedad que además afecta yo creo que a la estructura de la familia, en el sentido de que desestructura, valga la expresión, a la familia, ¿no? Hace 15 años, en el caso de Maribel, fue diagnosticada la enfermedad. Comenzó su madre con 75 años. También alrededor de hace esa cantidad de años, Consuelo conoció de cerca la enfermedad. ¿Ha cambiado algo en cuanto a la respuesta de la medicina, la situación en aquel entonces y ahora mismo, 15 años más tarde? Yo creo que han cambiado muchas cosas, afortunadamente, ¿no? Primero que sabemos bastantes más cosas. Yo me acuerdo que más o menos por esa época empecé yo a trabajar en el Alzheimer, porque era el año 87, y en aquella época primero no hablábamos de Alzheimer, se hablaba de senilidad o de arteriosclerosis cerebral, ¿eh? Posteriormente ya empezamos a hablar de Alzheimer y todo el Alzheimer, y ahora sabemos que hay unas 80 enfermedades que producen demencia, no solamente el Alzheimer, que es evidentemente la más frecuente, ¿no? Y en esos 15 años pues sabemos lo que ocurre en un cerebro de Alzheimer. Todavía no sabemos exactamente por qué, pero sabemos qué pasa. Es decir, que de alguna manera se deposita una proteína anómala en las neuronas y hace que de alguna manera que se mueran las neuronas de nuestro cerebro, ¿no? En esa época, en estos 15 años, además se han descubierto varios medicamentos que desgraciadamente no curan el Alzheimer, pero que sí de alguna manera ralentizan la enfermedad 1, 2 años, y esperemos que el nuevo que salga pues la ralentice un poco más, ¿no? ¿En breve saldrá? Parece ser que sale en enero un medicamento indicado para demencias en estadios avanzados, de demencia avanzada, ¿no? Con lo cual ya tenemos 3 o 4 medicamentos que de alguna manera ralentizan la enfermedad. Es más fácil no pararla, pero sí bajar el nivel de esa enfermedad en el proceso final que en el comienzo. No, hasta ahora lo que teníamos era precisamente los medicamentos que paraban esa enfermedad en fases iniciales, porque para que de alguna manera esos medicamentos fueran eficaces necesitábamos tener, digamos, para la expresión, densidad de cerebro, es decir, densidad de neuronas, ¿no? Ahora parece ser que este medicamento, que tiene un mecanismo de acción un poco diferente, también actúa en esas neuronas restantes que quedan en nuestro cerebro, ¿eh? Entonces, bueno, pues en principio, por lógica, parece más fácil parar la enfermedad cuando todavía quedan neuronas que cuando no quedan, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Y hay mucha esperanza puesta otra vez, aunque se habló mucho hace 2 años en la vacuna,
otra vez parece ser que se vuelve a hablar de esa vacuna, que no sería una vacuna en el sentido literal de la palabra, sino de una sustancia que de alguna manera destruiría esas placas seniles, que es donde se produce esa proteína anómala, ¿no? Hace 2 años se empezó a investigar en ese campo, y hubo que parar la investigación, porque esa sustancia, que en principio era eficaz en los cerebros de los ratones, al trasladarla a los cerebros humanos producía encefalitis, ¿no? Parece ser, según nos han contado hace un mes y pico en Barcelona, en la Conferencia Internacional del Alzheimer, que otra vez está retomando la investigación y con otro tipo de sustancia parecida o prima hermana del anterior, pero bueno, pues que ahora parece ser que de momento todavía está en estudio muy incipiente, pero parece ser que no produce encefalitis. A ver, ojalá, ¿no? ¿Hay prevención en esta enfermedad? Sí que hay prevención, porque la enfermedad de Alzheimer está muy relacionada con todo aquello que produce enfermedad vascular cerebral, es decir, con todo aquello que hace que se produzcan lesiones vasculares en nuestro cerebro. Y que sirve lo mismo que cuando estamos hablando de prevención para la enfermedad cardiovascular. Es decir, si una persona tiene una tensión alta, si fuma, si no se cuida, si tiene colesterol alto, tiene de alguna manera más boletos de que se le produzca un accidente vascular cerebral. Y cuando una persona tiene un accidente vascular cerebral, la posibilidad de que tenga una enfermedad de Alzheimer se multiplica hasta 9 veces en una persona que no tenga esa enfermedad. Además, nosotros que durante algunos años aquí en Vitoria hicimos una investigación, y de hecho se sigue continuando, es decir, hacíamos un diagnóstico clínico, y después a esa persona, a la familia que tenía esa persona con Alzheimer, solicitábamos la posibilidad de hacerle una necropsia. Vimos que la mayoría de las personas que tenían Alzheimer tenían a la vez lesiones vasculares cerebrales. Yo recuerdo a Hachinsky, que es una de las personas que más sabe de esto en el mundo, que es un científico canadiense, comentó una vez un ejemplo, y yo creo que se entiende muy fácil, ¿no? Imaginemos que nuestro cerebro es una barca, y esa barca la llenamos de ladrillos, y esos ladrillos serían las lesiones de Alzheimer. Evidentemente, si esa barca la llenamos de ladrillos, el barco se hunde, ¿no? Otra posibilidad es que la llenemos de agujeros, que sería la enfermedad vascular cerebral, también se hundiría. Pero imaginemos que tiene unos cuantos ladrillitos, y esos ladrillitos, simplemente con un solo agujero, tiene unos cuantos ladrillitos, y va tirando más o menos por ahí, ¿no? por el mar. Si a esa barca con unos cuantos ladrillitos le hacemos un solo agujero, que sería decir una trombosis cerebral, un infarto cerebral, esa barca también se hundiría. ¿Eso qué quiere decir? Que personas que pueden todavía seguir manteniendo una capacidad cognitiva más o menos normal, en un momento determinado por un infarto cerebral se puede derrumbar y les puede hacer toda la sintomatología del Alzheimer, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido todo aquello que hace que llevamos una vida sana, de alguna manera estamos previniendo contra la enfermedad. Vamos a cambiar un poco respecto a otro punto de vista, otra cuestión que me gustaría tratar con vosotras y contigo, Iñaki, respecto al Alzheimer. Vamos a imaginar que tenemos algún oyente, convencido estoy que alguno tendremos, que empieza a notar los primeros síntomas en un ser querido. Vosotras estáis pasando por la experiencia, en tu caso Maribel, y Consuelo ha pasado ya por la experiencia. Primeras recomendaciones, cuando se ven los primeros síntomas. A ver, cuando uno ya tiene la experiencia, lo ve como más fácil. Pero esa persona que no tiene experiencia, los primeros síntomas posiblemente han pasado ya igual 2 o 3 años. Cuando uno ya empieza a notar que aquí está pasando algo raro, porque los primeros síntomas son tan ligeros. Es una persona además que tiene total autonomía, que él sale a la calle o ella, hace la vida normal, pero pues yo que te diría, por ejemplo, en mi caso, pues de repente te das cuenta que si le gustaba entrar todos los días por Sabeco, pues llega un día que dices, bueno, ya tengo 6 paquetes de lentejas, ayer uno y otro, y dices, qué manía, qué pesado. Pero no te hace suponer que ahí puede haber una demencia. Cuando ya el familiar acude al médico, cuando no tiene experiencia es porque ya estás un poco desbordada. Y entonces ya pues, hombre, con los medios que hay para diagnosticar, pues es posible que te digan que tenga una demencia, ¿no? Del tipo Alzheimer o vascular, como dice el doctor Artaza. Pero al principio es un poco difícil. Pues no sé, yo diría que si ven muchas cosas de estas
y sobre todo que esas alteraciones ya complican un poco la vida en la familia, pues que se pongan en contacto con el médico de primaria y que les oriente y que insistan en que, pues no sé, que no hace cosas muy normales, que se le olvidan demasiadas veces, no igual las llaves, sino cómo se llama eso que son las llaves, ¿no? Que no sabe decir qué son las llaves, pero porque tampoco a la primera de cambio vas a decir, oye, mira, se me ha olvidado esto 3 veces, voy a ir al médico. Y sobre todo yo diría que mucho cuidado con las personas mayores, porque por aquello de ser mayores se interpreta que entra dentro de lo normal y no. Porque si el 20% dicen que a partir de 80 años el 20% puede tener demencia, el resto no tiene demencia. Sin embargo, es mejor ser pesados, ¿no? Para algo están los médicos. Si alguien se equivoca, no pasa nada. A las primeras de cambio, pues igual, ¿no? Pero a las segundas de cambio, sin pensarlo, porque siempre los médicos, los especialistas decís, diagnóstico precoz, fundamental. ¿Por qué? Hombre, en esta enfermedad, primero, por 2 cosas aquí que a mí me parecen muy importantes. Primero, porque cuanto antes sepamos la enfermedad, sepamos el diagnóstico, podemos empezar a tratar con esos medicamentos que ralentizan la enfermedad. Eso por un lado. Por otro lado, si tenemos un diagnóstico, hemos descartado algunas causas, aunque son muy poquitas, de demencias curables. Y por otro lado, porque ya desde el primer momento podemos informar y formar a esa familia de todo lo que se le puede venir encima, de esos posibles accidentes que puede haber, de las posibles situaciones de riesgo, de las posibles situaciones complicadas que puede presentar esa persona, ¿no? Entonces, me parece fundamental, porque todavía en el año 2002, casi en las puertas del 2003, hay muchas personas, no sé, que nos encontramos con todos los días, que solo tienen un informe, ni tan siquiera eso, un papel, en el que pone demencia senil. A mí es algo que, bueno, que aquí aquí presentes no me he oído decir muchas veces porque es una palabra que me parece horrenda, demencia senil. Yo creo que, porque de alguna manera es ponerle un adjetivo que no corresponde a la realidad. Uno se puede demenciar a cualquier edad. Entonces, si a una demencia le ponemos el adjetivo del senil, de alguna manera estamos haciendo como eso, una palabra de nombre o de origen británico que se llama ageísmo, es decir, que bueno, atribuimos a la edad algo que no es realmente atribuible. Si bien es verdad que, como ha dicho Consuelo, es más frecuente la demencia en personas mayores, la demencia se puede dar a cualquier edad. Entonces, vamos a llamar a los cosas por su nombre y llamemos demencia senil a una enfermedad que tiene nombre y apellidos. Pero eso es, hay que ponerle nombre y apellidos. No podemos decir demencia senil en un informe y dejar las cosas ahí. No es normal perder la memoria con mayúsculas, a ninguna edad, ni a los 80 ni a los 90 años. Uno puede perder facultades, puede perder cierta capacidad para recordar cosas, pero perder la memoria con mayúsculas no es normal a ninguna edad. Y eso siempre hay que estudiarlo, porque de alguna manera si lo estudiamos y si ponemos remedio, la calidad de esa vida de esa persona y de esa familia va a mejorar mucho. Entonces yo creo que eso es importante. También es importante un poco también para que la familia empiece a buscar ayuda y empiece a planificar el futuro, para que se junten todos los familiares, todos los hermanos, si es el caso del padre o los hijos, y se planifique un poco el cuidado para no sobrecargar a una persona con el cuidado de ese enfermo. También es importante para si el enfermo sabe que tiene, también para tomar ciertas decisiones que a futuro van a pasar. Lo que ahora mismo ha salido con la ley del testamento vital, pues es un tema que los enfermos, bueno, y también cosas que por ir al dentista o ir a ciertos especialistas que posiblemente en un futuro no se pueda ir por la situación del enfermo, es conveniente que se sepa al principio y se tomen esas decisiones. Mira, yo recuerdo, perdona, que me parece una cosa muy importante, en el congreso que hubo en Barcelona en octubre, a mí me impactó mucho un señor que creo que era inglés, Sí. que contó una historia y al final dijo que era la suya y él tenía demencia. Y una de las cosas que decía es que le parecía importantísimo que las personas con demencia, cuando están en ese inicio de la enfermedad, que todavía, bueno, pues se valen en muchos aspectos de la vida, que era muy importante que les escuchen a ellos y que él además formaba parte de una junta, de una asociación, porque ellos saben las necesidades que van a tener y a mí aquello me pareció muy importante, pero claro, yo creo que aquí estamos todavía en ese aspecto un poco muy difícil. Nos cuesta que los familiares colaboren en la junta como para pedirle a un enfermo que está diagnosticado precozmente que Sí, pero por ejemplo, en los talleres de psicoestimulación que tiene la asociación, sí que los enfermos hay gente que va en unas etapas leves y sí que se hacen pequeños grupos de apoyo entre los propios enfermos y ellos muchas veces demandan información.
porque ellos saben que les está pasando algo, nadie les ha explicado qué les pasa, porque la familia tiende a esconderle al enfermo qué es lo que tiene. ¿Y es correcto esto aquí? Yo creo que no. Por parte médica y por parte familiar. Yo soy muy crítico muchas veces con mis propios compañeros, en el sentido de que, bueno, pues hay que informar siempre a la familia y al enfermo. Y además porque hay que formar. Es muy difícil de explicar y muy difícil de entender para una persona que es el compañero de alguien que tiene Alzheimer durante 40 años, que su marido o su mujer o su compañera está perdiendo la memoria. Pero no se acuerda de cosas. Los informes. Yo creo que no se informa lo suficiente, no se informa lo suficiente. Y lo que dice Raquel es verdad, hay muchas veces miedo, hay ganas de ocultar, como también se ocultan otro tipo de enfermedades, la verdad a la gente, ¿no? Y entonces, ahí además también jugamos con la ventaja de que lo principal de Alzheimer, el principal síntoma es la pérdida de memoria, entonces lo que le contemos hoy igual mañana no se acuerda, ¿no? Pero sí que es muy importante que esa persona que convive con él sepa cuáles son los síntomas y sepa lo que le va a pasar, ¿no? Y muchas veces para una persona que tiene 70 y 75 años, entender que esa persona que hasta antes de ayer hacía los retos, como decía Chelo, pues ahora resulta que trae 5 paquetes de lentejas o 6 botellas de lejía, y que hay veces que irrita porque no entiende lo que le está pasando a su compañero y parece como que lo hace por fastidiar, ¿no? Eso es algo que todos los que estamos aquí lo hemos oído montones de veces. Y para eso, para que esa persona comprenda lo que le está pasando a su familia, hace falta tiempo y formación, ¿no? Y eso es lo que desde la asociación AFARES se está haciendo desde hace muchos años, ¿no? Y es muy importante formar a las familias. Pero también es muy importante que los médicos formemos e informemos. Maribel, cuando os dicen diagnóstico Alzheimer, ¿os lo dijeron? No, porque fue hace 15 años cuando no se sabía prácticamente nada. Entonces yo me tuve que buscar la vida y pues como yo veía que a mi madre le pasaba algo raro, algo demencia senil, y más donde el médico de cabecera, que es la que le trata, el que le trataba, y demencia senil, ¿no? Unas pastillas que se tome unas gotas, o sea, sin más. Y en unas charlas que hubo en unos locales que era de salud mental, pues fui, pues digo, bueno, pues es que no sabes ni a qué acudir ni dónde ir, porque claro, si el médico de cabecera no te manda ningún especialista, pues ¿cómo vas a ir? Entonces salí a hablarme por primera vez de esta enfermedad y yo por las cosas que decían y por lo que pasaba, digo, pues a mi madre parece que le pasa esto. Entonces yo cuando acabó la reunión hablé con ellos y le dije, ¿y cómo se puede ir donde vosotros? Y me dijeron que hay que ir al médico de cabecera y dicen, no, sin más, puedes pedir cita y ahí es cuando tampoco Alzheimer, también decían demencia senil, es que bueno, era hace 15 años que ni incluso los especialistas, porque eran psiquiatras, no eran neurólogos, que es lo que los que tratan la enfermedad ahora son neurólogos, ¿no? Los dos. Ahí tenemos una pequeña guerra los médicos también. Los tres dirían, ¿no? Porque bueno, pues es una enfermedad, para explicarlo de manera muy básica, que afecta al sistema nervioso central, o sistema nervioso, con lo cual, de alguna manera, estarían implicados los neurólogos, que produce síntomas psiquiátricos de psicosis, delirios, alucinaciones, ahí estarían implicados los psiquiatras, y que fundamentalmente se produce en gente mayor, y ahí estaríamos implicados los geriatras, ¿no? Entonces, teóricamente, el diagnóstico lo hacen y lo hacen muy bien, no digo yo que no, nunca nada, los neurólogos. Lo que pasa es que, de alguna manera, esas personas también tienen muchos síntomas muy floridos y en muchas ocasiones que son motivo de ingreso, que son los síntomas psiquiátricos, es decir, la agresividad, los trastornos de conducta, los delirios, las alucinaciones, y entonces acuden a psiquiatría. Y al final, pues la mayoría o muchos, porque cuando sus familias ya no pueden aguantar más, porque han acabado absolutamente exhaustas, pues acaban en un centro geriátrico, ¿no? Nos atendemos nosotros. Yo, no es porque sea geriatra, pero yo creo que la visión más global de esa persona la tenemos nosotros, ¿no? Nosotros igual cuidan muy bien sus parcelas, pero nosotros tenemos una visión de lo que es una persona mayor con demencia, que a la vez, por ser una persona mayor, tiene una serie de enfermedades que van a influir negativamente en los síntomas del Alzheimer. Es decir, cuando alguien diagnosticado Alzheimer tiene a la vez una infección de orina, eso va a hacer que esos síntomas cognitivos de la enfermedad evolucionen peor. Porque el enfermo de Alzheimer, al final igual no muere de Alzheimer. ¿O sí?
Sí, muere de Alzheimer. Yo siempre digo lo mismo, no es decir, él muere de Alzheimer, porque su Alzheimer va a hacer que su cerebro se quede prácticamente sin neuronas. Pero con Entonces, Alzheimer no pueden aparecer otras claro, enfermedades. lo que ocurre es que con el Alzheimer aparecen los trastornos típicos de la devolución y al final la mayoría, en ese estudio que te decía antes que habíamos hecho nosotros, el 90% de las personas con demencia habían fallecido por una neumonía por aspiración. ¿Y eso por qué ocurre? Porque al tener problemas de devolución, que ocurren en la fase final de la enfermedad, el contenido alimentario no va al aparato digestivo, sino que pasa al aparato respiratorio y entonces produciendo una neumonía por aspiración se llama. Paso a la siguiente fase, Raquel. Una vez que ya la familia, los cuidadores, y no sé, en algunos casos puede que hasta el enfermo conozcan todos ellos el diagnóstico, Alzheimer, herramientas, utensilios, en el siglo XXI, en este territorio que siempre hablamos de él como un buen territorio a nivel social, ¿qué herramientas tiene la familia para salir adelante? Bueno, en primer lugar, estamos en la asociación y a nivel institucional existen servicios como ayuda a domicilio, están los centros de día. A nivel de la asociación, por ejemplo, tenemos unos centros de estimulación que es bastante útil en fases leves o moderadas. Luego, cuando ya la enfermedad avanza más, igual es necesario que pidan un centro de día. Luego existen ya residencias y bueno, sí que notamos nosotros que hacen falta también servicios que se adapten más al enfermo y no tanto el enfermo al servicio, como hacen falta servicios más intermedios que se adapten mejor a las necesidades de... Vamos con ello porque sabido es que en Álava, en Euskadi, los servicios sociales médicos pues son buenos. Pero claro, porque vamos a tener por referencia los que están peor. Vamos a tener por referencia los que están mejor, que creo que es la obligación de todos nosotros en todos los campos de la vida. En este sentido, aunque pueda sonar a petición, pero sí hay que pedir consuelo desde las instituciones. ¿Qué se necesita? Se necesita que se vuelquen más en centros de días. ¿Cómo se puede conseguir lo que decía Raquel? Que los servicios sociales sean servicios sociales dedicados al Alzheimer y no a otras cuestiones, y allí van los enfermos de Alzheimer. Pues mira, esta es una de las luchas que tenemos, por ejemplo, y desde hace tiempo siempre hemos planteado lo que acaba de decir Raquel, entre otras cosas, que los servicios se tienen que adaptar a las necesidades de los enfermos, no los enfermos a las necesidades del servicio. Porque, a ver, te pondría un ejemplo, que igual es muy tonto, ¿no? Pero darle de cenar a un enfermo a las 7:30 de la tarde, acostarle a las 8:15 y tenerle hasta el día siguiente a las 8, pues por ejemplo tú me dirás, cuando a lo mejor esa persona, estoy hablando de que esté en una residencia, ¿no? En su casa pues se acostaba a las 10 de la noche, o se volvía a levantar y estaba un rato levantado pues porque no dormía. Entonces, ¿Por qué ocurre eso? pues porque hay establecido unos horarios, supongo yo, en una residencia que funcionan de 8 a 3, de 3 a 10 y... O porque falta personal. Bueno, Así también, de claro. ese es otro tema. También, claro. En todos los sitios falta personal. Hay que Yo discrepo un poco de que falta de personal. Yo discrepo más que falta es el modelo. Es decir, de alguna manera, o faltan servicios más que personal, ¿no? Yo creo que el modelo está absolutamente copiado del modelo hospitalario. Y yo no creo que sea una cuestión de servicios sociales, creo que tenemos que ir hacia ese espacio sociosanitario, que no me cansaré, o que no nos cansaremos algunos de repetirlo, en el que esto es un problema sanitario, es decir, una enfermedad que tiene, como hemos dicho desde el principio, unas condicionantes o unas connotaciones sociales importantes. Entonces, en el espacio sociosanitario habrá que crear esas unidades para personas con demencia, ¿no? Pero sin seguir ese modelo hospitalario que está hecho también siempre en función del personal. Es decir, cuando tú no estás en el hospital, si se fija cualquiera, le ponen el termómetro a las 6 de la mañana, le dan de comer a la 1, si tiene suerte llegan a las 12, y a las 7:30 está perfectamente cenado. Horario fácil. Exactamente. Y además, en el caso de las personas con Alzheimer, imagínate, por ejemplo, que esa persona necesita, yo qué sé, porque es una persona mayor, se me está ocurriendo ahora un caso reciente que he tenido yo en mi centro, ¿no? Un problema de un cáncer de próstata. Tú imagínate que a esa persona hay que hacerle una resonancia, un escáner, un análisis y mandarle a 3 consultas diferentes de un hospital. Alguien que tiene un problema de memoria, un problema de conducta, que puede tener agresividad
¿Cómo le tienes dando vueltas por un hospital en días diferentes, sacándole de su entorno que se desorienta un montón? Esas son cosas que habría que cuidar desde ese espacio sociosanitario en el cual habría alguien que se desplazara a él y no desplazar 3 veces a esa persona, ¿no? Por eso son cosas que con el tiempo tenemos que mirar, y en Vitoria y en Álava, que tenemos unos servicios sociales que eran muy buenos, y digo eran porque nos estamos quedando, estamos haciendo lo mismo que se hacía hace 15 años. Y yo creo que hay que avanzar. Y aquí profesionales muy buenos, pero hay que pedir más, ¿no? Lo has dicho no alto, pero sí, claro. Iñaki, una recomendación antes, por parte de Iñaki, hay que aguantar en casa con el enfermo en su entorno hasta que se pueda aguantar. Yo creo que, a ver, si la palabra es aguantar, no hay que aguantar nunca, ¿eh? Si la palabra es que pueda disfrutar la familia y él en el entorno familiar, perfecto. Pero ya cuando hablamos de aguantar, quiere decir que hay alguien que está soportando un peso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que tenemos que proporcionar es que haya instituciones, que haya de alguna manera soluciones para que esa persona no se canse, ¿no? Y desde los centros de día, desde los talleres ocupacionales, es decir, para cada fase de la enfermedad plantear una solución diferente, ¿no? Y en ese sentido que no haya nadie que aguante hasta el final, porque al final los cuidadores acaban en unas condiciones lamentables desde el punto de vista de salud psíquica y física. Consuelo. Perdona, es que yo, lo que comentaba antes el doctor Artaza, de repente se me ha iluminado un poco la mente. Y desde aquí, entre las necesidades que muchas veces hemos comentado, y además creo que mucha gente lo hemos vivido, que debiera de haber una unidad de demencia en un hospital, porque es lo que comentaba el doctor Artaza. No puede ser igual una persona que tiene una demencia que esté en medicina interna con otra persona que esté en la misma habitación, pues que esté normalísimo, que no tenga problemas de alteraciones de conducta porque no tiene demencia. ¿Y lo mismo en las residencias? Pues, hombre, en las residencias se supone que hay unas zonas que son de psicogeriatría, que ahí están las personas que tienen demencia y en diferentes niveles, claro. Es que eso, desde la asociación lo solicitamos siempre mucho y lo pedimos mucho, ¿no? Porque se vive muy mal, el enfermo y el propio familiar. Te ves 30 segundos para cada una de las patas de esta silla para terminar. Raquel, ¿con qué se tienen que quedar nuestros oyentes? Os voy a hacer la misma pregunta a los 4. ¿Con qué se tienen que quedar de todo lo hablado? Pues que la asociación existe y que pueden venir a pedir ayuda en cualquier momento que vean que algo pasa en la familia, y desde la asociación siempre les podremos aconsejar que vayan a un especialista, bueno, y que vayan primero a su médico. Vicente Abreu. Sí, está está en la calle Pintor Vicente Abreu, número 7, en la oficina 5. ¿Saben dónde está la residencia Ajuria? Perdón, que nos han cambiado el número, Bueno, porque han ampliado el sí, número pues, 11, ¿no? Sí, el número 11 ahora, eso es. Vale. Maribel, ¿con qué se tienen que quedar todos los oyentes que nos han estado escuchando? Bueno, pues que busquen ayuda. Cuando vean que algo pasa, que busquen ayuda. En cualquier, lo mismo. Padres, instituciones, familia. La familia, eso, empezando por la familia, ¿no? Y por las instituciones. Ayuda y que no la siempre gente necesitamos. la ayuda sea de las mujeres. Exactamente, bueno, que ayuden todos. Bueno, yo en eso quiero lanzar a mi favor una lanza que yo con mis 3 hermanos me siento muy... A los 4 lo compartimos por igual. Y los otros 3 en chicos. Felicidades, entonces, a la familia. Consuelo. Bueno, pues yo les diría lo que has comentado tú un poco antes, que a veces que aunque parezca que podemos ser pesados, cuando hay alguna duda que crees que puede haber alguna, pues que puede tener una demencia por lo que hemos estado comentando, pues que vaya al médico y que insista, que si no está convencido de lo que en ese momento le puede decir el médico de primaria, pues que insista diciéndole que no es normal lo que hace, y si ahí no se viera pues esa persona satisfecha con lo que le dicen, pues que acude a la asociación, como hemos ido muchísimas personas, y creo que mi experiencia personal ha sido de gran ayuda. De todos los días tengo que hacer entrevistas. Los médicos tendrán que todos los días pues atender a pacientes. Iñaki. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Lo primero que te diría es un diagnóstico, ¿no? A mí me parece fundamental que nadie se quede sin diagnóstico, que a nadie se le ocurra decir que le han dicho que tiene demencia senil y ya está. No. Diagnóstico con nombre y apellidos. Es decir, que ahora sabemos que hay 87 enfermedades que producen demencia.
Y dicho esto, también cuidar al cuidador. Hay un eslogan que en su día, cuando trabajábamos en Instituto Foral, que se empleó y se hizo una campaña de cuidarse para cuidar. Si el cuidador no se cuida, difícilmente puede cuidar a otra persona que está enferma. Yo insistiría por ahí. Iñaki, Consuelo, Raquel, Maribel, a las cuatro, muchas gracias. Eta zui entzulei badakizue datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Nun eta Radio Vitorian, esku ikaskuntzaren mai ingurutan, aio.